En la parte del sermón continuamos con la segunda parte de este tema general de fije su mirada en lo que el Señor hace. Y la segunda parte corresponde a fijar su mirada en el poder de Dios. Si ustedes tienen en mente, terminé hablando del cántico de Moisés. Los nombres de Moisés y el Cordero aparecen el uno a la par del otro en el cántico de victoria del capítulo 15, verso 3, porque los dos han sido salvadores del pueblo de Dios. Claro, yo explico esto en el sentido que se habla de que los dos han sido salvadores del pueblo de Dios. Los rabinos en aquel tiempo se referían a Moisés y al Mesías como el primer libertador, o sea, hablando de Moisés, y a Cristo se referían como el último libertador. Entonces, así como los que fueron puestos a salvo del asedio de Faraón cantaron un cántico de triunfo, también los que ahora eran puestos a salvo de la persecución del emperador César cantaban un cántico de victoria. Esa es la realidad, cantaban un cántico de victoria. En la tierra habían estado desconcertados, ahora tenían tranquilidad. En la tierra habían sufrido tragedia, ahora se gozaban de la victoria. En la tierra habían gemido, ahora cantaban. Miren qué hermoso es esta situación. Entonces, quizás la característica más significativa del cántico de victoria de ellos es que se centra en el Señor, hermanos. Se centra en el Señor. No cantaron sobre los problemas a los que sobrevivieron. No hicieron un cántico de alusión como un lloriqueo de lo que habían sufrido en el pasado. No fue así ese cántico, sino que fue un cántico sobre el poder de Dios. Un cántico sobre el poder de Dios que habían mostrado y que lo habían visto ellos. No cantaron sobre lo que ellos habían logrado, sino que cantaron sobre lo que el Señor había llevado a cabo. Entonces vemos que por ningún lado se observa el uso de pronombres de primera persona. Los pronombres de primera persona son cuando yo digo yo, cuando decimos nosotros, cuando decimos nuestros, cuando decimos nos. Esos son pronombres posesivos en primera persona, sino que solamente se oyen pronombres en segunda persona cuya referencia es a Dios. ¿Por qué? Noten, y yo le voy a dar énfasis para que usted lo entienda mejor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces nosotros podemos ver que esta es una alabanza
Es una alabanza de las más conmovedoras expresiones de fe, por decirlo así, de toda la literatura bíblica. El cántico, hermanos, es una colección de citas que proceden de muchas partes del Antiguo Testamento. Es una colección de citas que verdaderamente son muy edificativas. Entonces, cuando vemos esta situación de que el cántico es una colección de citas que proceden de muchas partes del Antiguo Testamento, sin embargo, el apóstol Juan las reunió para hacer de ellas un himno de júbilo lleno de optimismo cristiano. Y el himno, hermanos, expresaba 3 convicciones. Y yo les menciono estas 3 convicciones. Primero, expresaba fe en cuanto a lo que Dios había hecho en el pasado. Ahí lo ve usted en el verso 3. Luego expresaba confianza en lo que realmente, en cuanto a lo que Dios estaba haciendo en el presente. Ahí lo dice también en el verso 3. Y por último, expresaba esperanza en cuanto a lo que Dios haría en el futuro. Dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Algunos han tratado de usar esta declaración relacionada con todas las naciones como prueba de que habrá una salvación universal. Pero hermanos, la Biblia es clara en cuanto a que no todos serán salvos. Vamos a dar ilustraciones claras de la voz de nuestro Señor en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, que usted lo conoce claramente. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces tenemos que entender claramente esta condición. Esa terminología podría referirse a que serían personas de entre las naciones las que vendrían al Señor. Mire, recordando lo que hemos visto ya en Apocalipsis, en el capítulo 5 y el versículo 9, dice de la siguiente manera: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. También, si vamos al capítulo 7, versículo 9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces vemos que, por otro lado, podría referirse que en el día del juicio final, óigase bien, en el día del juicio final, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Cristo el Señor. Y ahí lo dice claramente Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. De todos modos, las palabras
subrayan que al final los hombres reconocerán que Dios es el único que debería ser venerado. Que ahora lo niegan, que lo nieguen. Pero al final los hombres reconocerán que Dios es el único que debería ser venerado. No en aquel tiempo, trasladémonos al tiempo de nuestros hermanos sufrientes, no en aquel tiempo el emperador, ni nadie, ni nada más. Y trasladémonos a nuestros tiempos. En nuestros tiempos solo Dios es el único que tiene que ser venerado. Ningún hombre, ningún santo, ninguna mujer, nadie, por digno, por muy buena vida moral que haya llevado, por muy buenas obras que haya hecho. Preste especial atención al calificativo de santo, pues solo tú eres santo, dice. Óigase bien, hermano, hermana, pues solo tú eres santo. La santidad de Dios está estrechamente relacionada precisamente con su justicia. Y por eso nosotros podemos ver que su condición de Dios de santidad le impide tolerar el pecado. Miren lo que dice este texto que lo conocemos bastante en el Isaías capítulo 59, versos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros tu rostro para no oír. Se trata, pues, hermanos, de una característica inherente a su naturaleza, y que por lo tanto el hecho de que el pecado deba ser castigado no es un decreto arbitrario de Dios. El hecho de que el pecado debe ser castigado no es un hecho antojadizo de Dios. Yo quiero castigar porque me da la gana. Yo quiero castigar porque yo soy Dios. No. Tenemos que entender que es el resultado lógico de la absoluta santidad de Dios y de la naturaleza misma del pecado, hermano. Esa es la realidad. Es el resultado de su santidad. Es el resultado de la naturaleza misma del pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado, nunca, hermanos. Nunca puede pasar por alto el pecado. Siempre tomará en cuenta el pecado. Así como también Dios nunca puede pasar por alto su santidad. Dios nunca puede pasar por alto su obediencia a Él. Dios siempre tomará en cuenta eso de cada uno de nosotros. La aplicación que se haría de este cántico, hermanos, es que al igual que el coro celestial, nosotros, hermanos, debemos fijar nuestra mirada en nuestro Dios. Debemos de fijar siempre nuestra mirada en Dios y no fijar nuestra mirada en nosotros mismos o en cualquiera uno de nosotros, porque nosotros somos imperfectos, porque nosotros de una o de otra manera fallamos. Entonces nosotros debemos de poner nuestra mirada en nuestro Dios. Y eso es lo que hicieron los cristianos del primer siglo, esos cristianos sufrientes, esos cristianos que entregaron sus vidas a un sacrificio verdaderamente cruento, un sacrificio verdaderamente muy difícil. Pusieron su mirada en Dios. Si no tenemos cuidado, hermanos, el énfasis de nuestros cultos puede llegar a recaer en nosotros mismos, puede llegar a dar una honra y gloria a la persona nuestra y no a la divinidad de nuestro Señor, lo que hemos hecho.
lo que hemos realizado. Entonces, hermanos, debemos de entender que hay que poner la mirada en lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer. Es decir, lo que planeamos hacer de acuerdo y siempre a la voluntad de nuestro gran Señor. Esto, hermanos, no está del todo mal. Necesitamos ser estimulados, como dice Hebreos. Miren lo que dice en Hebreos en el capítulo 10 y el versículo 24. Ahí está dándonos un ánimo a todos nosotros para hacerlo mejor delante de nuestro Dios. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos, óigate bien, estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, nosotros tenemos que entender que no obstante una constante dieta de nosotros mismos nos puede dejar espiritualmente vacíos y desanimados si ponemos la mirada en lo humano. Haríamos mejor, hermanos, si nos concentramos en lo que no podemos hacer, es decir, en lo que solo Dios puede hacer en nosotros, hermanos. Cuando nosotros pongamos nuestra mirada en lo que solo Dios puede hacer en nosotros, en lo que Dios realmente puede realizar en nosotros, entonces vamos a ser cristianos y cristianas de mucho éxito, espiritualmente hablando. Yo termino diciendo estas palabras. Hace mucho tiempo el rey Josafat habló acerca de la confianza que nosotros necesitamos tener, de esa confianza que necesitamos tener en Dios. Y miren, vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Segundo Crónicas, capítulo 20, versículo 6. Hermanos y hermanas, cuando nos acerquemos a la presencia del Señor siempre, fijémonos nuestra mirada en su poder, fijémonos en lo que hizo, fijémonos en lo que hace y fijémonos en lo que prometió hacer. ¿Por qué? Porque lo que Dios promete lo cumple. Esa es la realidad. Yo le animo a que usted, hermano, hermana, tenga su base en poner su mirada en el poder de Dios. En la próxima lección vamos a ver, fijar su mirada en los preparativos que Dios hace. Mientras tanto, también yo hablo con nuestros amigos aquí presentes. Si usted quiere poner su mirada en el poder de Dios, es necesario que usted haga su voluntad, obedezca a Cristo Jesús, obedezca su evangelio, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es imprescindible, pues, que usted pase aquí al frente, confiese a Cristo delante de los hombres o delante de su iglesia, y que, porque está arrepentido o arrepentida de sus pecados, usted con esa fuerte decisión es bautizado en las aguas que mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo usted recibe
el perdón de todos sus pecados. Vamos a ponernos en pie a cantar un himno de invitación. Mientras cantamos este himno, si usted quiere obedecer, la invitación está